en pantalla van a poder tener dos QR codes, uno tanto para México y otro para Centroamérica. Por favor, utilicen esos QR codes para registrarse en el portal de contratistas. Ahí es donde van a tener y podrán tener beneficios todavía mayores a estas sesiones Webex. Es muy importante que se registren para que puedan observar las sesiones que vienen en los siguientes semanas, así como las sesiones que si no las pudieron tomar en la sesión de esta semana el lunes, puedan volver a recapitular y tomar esa sesión en línea. Entonces, nuevamente les agradezco su tiempo. Vamos a iniciar. Si no alcanzan a copiar el QR code en este momento, vamos más adelante a poder nuevamente a revisar ese código QR y se puedan registrar en la parte de preguntas y respuestas. El día de hoy me complace compartirles un tema muy particular, que es la parte de los transformadores secos. Los transformadores secos de media tensión trial han fungido y son parte primordial en la distribución eléctrica desde la generación hasta la distribución que conocemos como distribución industrial o distribución desde un edificio hasta tenerla en nuestra casa. Entonces, vamos a ver los transformadores secos, libres de mantenimiento, puesto que el mantenimiento y el comisionamiento es sumamente sencillo. Nos va a permitir ponerlos en proyectos industriales y comerciales que todos nosotros manejamos día a día y revisar una oferta a detalle. Y otro comentario: a lo largo de la sesión tenemos un chat de preguntas y respuestas. Me gustaría que cualquier pregunta que tengan la puedan hacer en tiempo real. Nosotros con el grupo de expertos vamos a ir contestándola y cualquier duda estamos para servirles. Vamos a comenzar. En el siguiente slide tratamos de mostrar cómo un diagrama unifilar de media tensión hacia baja tensión es de suma importancia los transformadores hoy en día, puesto que con el empuje de la eficiencia energética, los transformadores alimentan los edificios que nosotros conocemos, oficinas, sector industrial, y se vuelven de suma importancia, ya que son máquinas que trabajan todo el tiempo, y ya sea al 100% de su eficiencia o al 50% de eficiencia, el consumo que demandan a través de ellos presentan pérdidas. Y estas pérdidas, obviamente traducidas en eficiencia energética, es sumamente importante, ya que entre las pérdidas nosotros damos un beneficio adicional gracias al diseño de este tipo de productos. Entonces, en nuestro diagrama unifilar, a lo largo de esta sesión, el día de hoy vamos a poder observar características particulares de nuestros transformadores trial secos y cómo brindan esos beneficios a la industria. En este caso pueden ver en la imagen como un edificio, la parte inferior donde tenemos el cuarto de distribución eléctrica, tenemos una subestación y se acopla perfectamente al transformador que vamos a ver el día de hoy. Entonces, son transformadores totalmente eficientes y de bajo consumo que les brindan beneficios puntuales a ustedes como contratistas. ¿Por qué se requieren los transformadores? Los transformadores secos tienen usos desde la generación de la distribución, donde tenemos la parte de elevación, hasta la parte de los usuarios finales. Entonces, si vemos la cadena de suministro y la creación, parte de la transformación de tener un transformador reductor de media tensión a baja tensión, y también tener los transformadores de distribución que llegan a los diferentes segmentos, que pueden ser hogares, industria electrointensiva, la generación solar, eólica, en la parte de oil and gas, hospitales, etcétera. Entonces, las tensiones de distribución se convierten y distribuimos esas tensiones, y eso se logra a través de ese tipo de distribuidores, y en nuestro caso el distribuidor trial, el seco. Es muy importante mencionar para todos nosotros, ustedes, que existe un mercado muy fuerte en cuestión de transformadores. Los tableros de media tensión en la red eléctrica, así como los transformadores, fungen un papel importante desde lo que son las utilities, lo que son edificios y lo que es la industria. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante complementar
nuestra distribución eléctrica de la generación hasta la distribución con equipos que sean eficientes y seguros para todos nosotros. A lo largo de la sesión vamos a poder observar las diferentes características que hacen a este transformador trial, obviamente un equipo sumamente eficiente y que nos pueda ayudar en nuestros proyectos desde el comisionamiento hasta la puesta en marcha y así también brindar beneficios muy puntuales a los usuarios finales. Nosotros hemos hecho estudios particulares en Schneider Electric que nos permiten tener un mapeo del mercado basado en el volumen. Si se dan cuenta, nosotros tenemos la justificación de un producto en base al 80 y 90% de las características del mercado. Entonces, tenemos un transformador que está desde 300 kV hasta un rango de 4 hasta 25 y 25 megavolts ampere. Entonces, nosotros justificamos ese volumen basado en el mercado y es por eso que tenemos una oferta tan competitiva y también hecha para ustedes. El trial es un transformador, vamos a entrar a unos detalles puntuales. El trial lo tenemos desde 15 MVA hasta una capacidad de 36 kilovolts. Esto todo dado en una certificación. ¿Qué significa? Aunque nosotros tenemos un diseño particularmente hecho y probado, también es importante nosotros ir más allá de eso. Nos vamos más allá y cumplimos con las certificaciones IS, y ese tipo de certificaciones IS también tienen características particulares. Dentro de las características particulares tenemos la certificación E3, la C3 y la F1. Una de ellas es prueba de la resistencia de pruebas ambientales, donde podemos ofrecer equipos que nos permiten, obviamente, trabajar, por ejemplo, en intemperies, donde hay nieve. Así también podemos trabajar en climas como es la playa. Entonces, no hay ninguna discrepancia que nos pueda poner en riesgo en la eficiencia de nuestros transformadores. Entonces, ¿cómo cuidamos esa certificación? Pues la cuidamos en base también a estudios y evitamos las descargas parciales. Todos ustedes saben que las descargas parciales, pues obviamente nosotros las eliminamos teniendo un diseño prácticamente que evite tener en los devanados de nuestro transformador, así como en el núcleo, ese tipo de rupturas en el aire. Entonces, tenemos un producto probado desde de fábrica con todas estas certificaciones y prácticamente brindamos los beneficios de seguridad y ante todo tranquilidad para los ocupantes. La oferta de valor está muy bien posicionada, puesto que es una oferta premium. Schneider Electric tiene altos niveles de certificación y calidad. Tenemos también un posicionamiento de mercado muy reconocido, ustedes lo saben, una extensa experiencia de diseño y manufactura. Tenemos, así cuando mencionamos la parte de manufactura, en la parte de huella de manufactura podemos observar que tenemos 7 plantas dedicadas a la construcción de nuestro transformador trial a lo largo del mundo. Entonces, ¿qué nos permite ser competitivos y entregar y deliberar nuestros productos en tiempo y forma para ustedes y sus proyectos? Entonces, es importante la estandarización y entrega rápida, y así nosotros complementamos el tren completo, desde la media tensión, donde podemos tener subestaciones como el SM6, llegando y pasando por el transformador hacia la baja tensión y hasta llegar a equipos de distribución de baja, como pueden ser nuestros I-Line, nuestros tableros QD2 o QD Logic anteriormente. Entonces, tenemos una oferta especial, una interfase de conexión al electroducto. Eso nos hace ser uno de los únicos fabricantes que tiene ese tipo de interfaces en el mercado. Y hacemos distintos tipos de gabinete con diferentes tipos de protecciones, como puede ser el gabinete LIP31, que hace alusión a tener un gabinete NEMA 1. Entonces, también tenemos la opción de tener un NEMA 3R, pero es opcional. Entonces, el día de hoy vamos a ir viendo las características particulares de los diferentes tableros y de las diferentes opciones de nuestro gabinete trial. Nuestro transformador trial cumple con características de capacidades muy particulares. En pantalla podemos observar que cubrimos desde 300 hasta 3000 kVA. Esto significa que tenemos un diseño probado y certificado ante las normativas IS.
Entonces, en el nivel de aislamiento, nosotros cuidamos mucho el diseño de nivel de aislamiento, que es en base a temperatura. Entonces, puede ir de 1.1 hasta 40 kilovolts. ¿Cómo hicimos este diseño? Este diseño particularmente se hizo en nuestra área de ingeniería en base a la temperatura y cuidando los requisitos de aislamiento particular. En este caso, hicimos un núcleo donde nosotros utilizamos un material epóxico que nos permite aislar todo ese tipo de fallas en los devanados, así como en los núcleos. Entonces, tenemos un nivel de tensión que va de 1.1 hasta 36 kV, así como el clase F, como les comentaba, basado en temperatura, donde esto permite tener un nivel hasta 155 grados. Todo esto viene muy bien fundamentado bajo la normativa IS 60076/11, certificado IS, y dentro del certificado nosotros no nos detenemos nada más a hacer el cumplimiento de ese certificado. Vamos más allá y cumplimos con los puntos como es la C3, que habla del tema de clima. Entonces, tenemos un diseño muy bien hecho para trabajar en ambientes sumamente rudos de hasta menos 50 grados centígrados. Nos tenemos la certificación o en el punto de nuestro certificado IS en base al E3, que es el tema ambiental. También tenemos y trabajamos en condiciones deplorables de hasta un 95% de humedad y contaminación en el sistema. Entonces, prácticamente nos brinda beneficios tangibles y puntuales para todos ustedes. Así como la certificación F1, resistencia al fuego. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros usamos una resina que nos permite, obviamente, si hay un incidente en el núcleo del transformador, esto nos permite que a la vez se hace un proceso químico, lo que absorbe automáticamente el conato de incendio y se hace una autoextinción del propio efecto disruptivo dentro del núcleo del transformador. Entonces, esto permite ser más competitivos que, por ejemplo, un transformador de aceite, donde en el transformador de aceite tenemos muchos problemas, ya que hay que hacer una maniobra todavía más sofisticada, inclusive el aceite puede ser flamable. Pero vamos a ver a continuación cuáles son las diferencias de eso y continuamos con un poco del concepto o el contexto de las características de nuestro trial. Tenemos un grupo de conexión muy bien fundamentado también en diseño, delta estrella o estrella estrella. Tenemos un tipo de enfriamiento que es mayor al diseño de un 40%, y esto lo hacemos de forma natural a través del aire, sea forzado o natural. En nuestros grados de protección ofrecemos el IP00, que es un transformador sin envolvente, el IP31, que es el más comúnmente usado en nuestros proyectos. Así también ofrecemos el IP35 y el IP44. Entonces, el IP31 tiene un grado de protección, un envolvente, que es obviamente anticorrosivo y nos brinda muchos beneficios en el sistema. Entonces, tengamos en cuenta que este beneficio del gabinete, pues también lo tenemos en nuestra línea de entrega rápida, que vamos a ver a continuación. El RAL 9002, que es un equivalente al ANSI 61, también podemos tener el equivalente al ANSI 49 como oferta estándar, y también tenemos estandarizados los colores y las conexiones, como es la estandarización por cable, barras o sentido reversible dentro de nuestro transformador, sea derecha-izquierda, izquierda-derecha. Y, ¿por qué no mencionarlo también? La parte de la protección térmica. Cada vez tenemos proyectos donde necesitamos conectar nuestros proyectos a la nube, a un sistema SCADA, a un sistema de monitoreo, y también nosotros ofrecemos un relevador de protección, las sondas PT100 que nos ayudan a monitorear los diferentes devanados en nuestro transformador, y así también los sensores de temperatura TH110 que nos permite obtener mayores beneficios para subirlos a un sistema de monitoreo en tiempo real. Ahora bien, nosotros en Schneider Electric creemos que la satisfacción de nuestro cliente es lo más importante. Por eso les quiero mencionar una vez de las características, es importante también observar parte de los accesorios que nos permiten ser más competitivos en cuestión de control, en cuestión de monitoreo y en cuestiones también de seguridad para nuestros usuarios finales. Y por eso creamos accesorios opcionales en el transformador trial. Podemos ver en el diagrama que muestro a continuación, tenemos un convertidor electrónico de un
partner nuestro, que es la marca Ciel. Este convertidor prácticamente nos ayuda a hacer la conversión de la corriente alterna a corriente directa. Nuestro relevador de protección, el NT 935, nos da beneficios puntuales en cuestión. Es muy importante mencionar que cuando tenemos señalizaciones en el transformador, una elevación de temperatura, este tipo de relevadores de protección pueden mandar ya sea una señal a nuestros ventiladores para accionarlos, o inclusive subir este tipo de información a través de un protocolo RC485, subirlo a un sistema de monitoreo SCADA. ¿Qué beneficios tiene? Pues obviamente muchos, ya que no perdemos tiempo en sitio en detectar este tipo de fallas. Nuestro gabinete IP31, obviamente con resistencia a corrosión, nos permite ser muy competitivos en el mercado, y reducción de espacio, footprint, muy importante. Con este tipo de gabinetes no ocupamos mucho espacio en sitio, y nos permite ser bastante competitivos todo el tiempo. También no dejamos de lado las opciones de tener los apartarrollos para el voltaje elevado, también las boquillas de colección también para un voltaje elevado. Tenemos pad antivibratorios. Esto nos ayudan obviamente para equipos en sitio, para tener ese tipo de equipos que no requieran un grado de antivibración por el espacio en el que se encuentran. Tenemos los ventiladores forzados o normales. Este tipo de ventilación donde tenemos climas extremosos, pues nos ayudan obviamente a forzar a través del relevador protección, poder activar ese tipo de ventiladores en sitio. Y también tenemos la famosa interfase de busway, que nos ha permitido ser muy competitivos, y en espacios, en edificios donde tenemos un footprint muy limitado, ya sea en los sótanos, pues podemos llegar con una conexión de interfase de suma sencillez para el comisionamiento de nuestros equipos. Es importante mencionarles a todos ustedes que tenemos beneficios muy tangibles para nuestros clientes y en las aplicaciones donde lo manejamos. Como les comentaba, la seguridad del personal y el patrimonio es lo más importante para Schneider Electric. Es por eso que los transformadores secos son los transformadores en el mundo más seguros, sin riesgo de incendio, ya que eliminamos a través de la resina epóxica y la trialumina que nosotros colocamos en el núcleo de nuestros devanados y del transformador. Brindamos ese tipo de soluciones que no generen un incidente de falla eléctrico. Somos amigables con el medio ambiente, ya que no con nuestros equipos, en este caso si hacemos la comparación con un transformador de aceite, nosotros no necesitamos tirar aceite y hacer una obra civil exhaustiva que nos tenga que permitir o gastar más y posibles incendios, o tirarlo al suelo o al subsuelo y que se vaya a los mantos acuíferos. Nosotros somos amigables con el medio ambiente. Es un producto completamente reciclable. Nosotros cuidamos mucho el tema ambiental. Es prácticamente libre de mantenimiento. Cuando digo prácticamente libre de mantenimiento, ¿a qué me refiero? Simplemente cuando nosotros tenemos desenergizado nuestro transformador trial, lo que hacemos en sitio es con un paño poder limpiar lo que es el transformador, hacer el reapriete de las terminales, revisar el tema del relevador y revisar el tema de los ventiladores, y no hay más que hacer. Cuando regularmente en otro tipo de transformadores o tecnologías, sean en aceite o en otros líquidos, necesitamos validar una obra civil avanzada, donde tenemos que hacer la maniobra para quitar el aceite, poner el nuevo aceite, y obviamente corremos con el riesgo de tener un incendio en sitio. Entonces es muy peligroso. Entonces el transformador trial evita todo ese tipo de riesgos. Entonces, no requiere una obra civil especial, como lo mencionaba, y parte de las principales aplicaciones están dadas en la infraestructura, en la industria, en edificios gubernamentales. Nosotros, como Schneider Electric, hemos participado en proyectos muy especiales en México, que van desde la industria automotriz hasta los edificios de gran altura, plazas y algunas otras aplicaciones como son aeropuertos, y hemos brindado estos beneficios a nuestros clientes y les han gustado prácticamente desde la industria ligera hasta la industria mediana, siendo nosotros parteaguas en una tecnología que está validada por Schneider Electric desde 1985. Ahora, muy bien,
me gustaría poder tomar un tiempo. Veo que en el chat tenemos muchas preguntas, algunas están sin responder y entonces pues estoy muy impactado de que hay bastantes preguntas. Me gustaría que pudiéramos resolver en tiempo real algunas de las preguntas que están en línea y pues para eso también me gustaría invitar a mi compañero Víctor Iván Báez, el cual es un experto en materia con muchos años de experiencia tanto en tableros y equipos de distribución de media y baja tensión. Entonces, muchas gracias, Vic, por tu participación y si me puedes apoyar contestando algunas preguntas sería excelente. Claro que sí, Juan, muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar conectados y atender estas sesiones que preparamos para ustedes con la intención de poder ampliar el conocimiento y de hacerles llegar la oferta que contamos con para ustedes. Como comenta Juan, vamos a contestar unas preguntas de las que nos enviaron el día de hoy. La verdad hay una pregunta muy interesante. Le envió Jeffrey Hernández. Y nos dice, ¿por qué debo de elegir un transformador seco de resina y cómo recupero esa inversión si coloco un transformador seco de resina con respecto a uno de aceite? ¿Ok? Bueno, gracias, Jeffrey. Tu pregunta es sumamente interesante para nosotros y tenemos muchísima información para compartir. Un transformador seco en resina como el Trial, evidentemente tiene un costo de CAPEX un tanto mayor que un transformador en aceite. Eso es obvio, pero no es el punto de discusión, creo yo. Aquí lo importante es que un transformador seco te va a permitir una operación, un costo de OPEX optimizado con respecto al transformador en aceite. ¿Por qué? Primero, tu instalación es muchísimo más sencilla que la que tienes que hacer con un transformador en aceite. En un transformador en aceite tenemos que hacer diques de reserva, tenemos que hacer una construcción civil específica para evitar el desbordamiento de aceite y las explosiones. Esto con un Trial no ocurre. Por ende, la instalación es más sencilla. El mantenimiento es sumamente reducido. Un transformador en aceite tenemos que estar haciendo verificación de aceite cada cierto tiempo por norma y por ley, ¿sale? Tenemos que estar extrayendo muestras del aceite para determinar su contaminación, su grado de pureza, su grado de viscosidad, lo cual evidentemente pues tiene un costo. Alguien tiene que hacerlo y tienes que pagar por ello. Peor aún, el costo por libranzas, ¿no? Un transformador Trial, al tener un mantenimiento optimizado y prácticamente nulo, tú no necesitas parar tu operación como si lo tienes que hacer con un transformador en aceite. Obviamente, si tú paras tu operación, estás dejando de producir, estás dejando de vender y pues obviamente ese costo lo vas a tener que transferir durante tu año, lo vas a tener que prorratear durante tu año fiscal porque pues no estás produciendo. Entonces, realmente este transformador seco contra uno en aceite pues tiene muchísimas ventajas en cuanto a su operación, en cuanto a su instalación y en cuanto a sus gastos de mantenimiento. Ok, otra pregunta por aquí, vi por aquí una pregunta donde hablaban de qué certificaciones ambientales tienen estos transformadores. Ya lo mencionó Juan, pero me gustaría retomar rápidamente las certificaciones que tienen nuestros equipos porque son sumamente importantes e interesantes contra un transformador en aceite. Tienen la certificación C3, lo cual significa que pueden operar en ambientes desde menos 50 grados centígrados. Es decir, van a evitar el choque térmico en un transformador como ocurre o puede ocurrir en transformadores en aceite. Tienen la certificación F1, la cual es contrafuego. ¿Qué quiere decir? Que estos equipos tienen flamabilidad limitada, tienen una formación limitada de humos, una generación muy limitada de humos, tienen contribución limitada de energía calorífica y tienen características de autoextinguibilidad, lo que ya comentó Juanito, al estar formados por alúmina, por trialúmina. Esta trialúmina, al momento de haber una ignición, genera vapor de agua y obviamente eso provoca que se extinga el fuego más rápidamente. Y finalmente tiene también certificación E3, que estos equipos o estos transformadores operan en ambientes con niveles de humedad o de condensación de humedad de hasta un 95%.
¿sale? Y en ambientes con una combinación muy alta, en ambientes con contaminación de humos, con contaminación de ciertos ácidos o vapores que se generan en algún proceso, también este transformador puede operar en ese tipo de ambientes. Entonces, este equipo pues realmente es un equipo con una eficiencia y con unas características que te pueden ayudar muchísimo. Por ahí también preguntaban qué sobrecarga o qué sobrecarga le podemos demandar a este transformador. Les puedo comentar que en condiciones naturales, es decir, con ventilación natural, sin ningún otro accesorio, este equipo puede tener entre un 5 a un 10% de sobrecarga, más o menos lo que normalmente se maneja en este tipo de equipos. Con ventilación forzada, ¿sale? Con ventiladores controlados por los módulos de temperatura y los sensores de temperatura, podemos llegar hasta un 40% de sobrecarga, ¿sale? Entonces, estamos haciendo notar que pues, este equipo es un equipo con altas prestaciones, con alto nivel de eficiencia, con factores de operatividad muy altos comparados contra la competencia, aptos para ser instalados en equipos de misión crítica o en espacios donde hay en espacios como edificios donde pues, bueno, hay mucha circulación de gente y evitar fuego es muy saludable y requerido. Y pues bueno, adicional a ello, pues comparado con un transformador de aceite, pues tenemos un mucho menor gasto de operación. ¿Ok? Pues Juanito, me gustaría regresarte la palabra para que continúes con tu presentación. Seguimos contestando en vivo las preguntas, un poquito de paciencia y al final creo que tendremos otra sesión más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vic. Agradezco mucho que nos hayas apoyado en contestar. Así como pudieron observar la participación de Vic, quiero tomarme el tiempo para comentarles a todos ustedes que atrás de nosotros hay un equipo de ventas, un equipo de especificadores, un equipo de contratistas que apoyan en los proyectos puntualmente el día a día a ustedes. Entonces, siéntanse seguros de que si en este momento vamos a contestar la mayoría de las preguntas, las que no, también trataremos de enviárselas. Y aunado a eso, también si tienen proyectos particulares, estamos para apoyarlos día a día en ese tipo de proyectos. El siguiente tema que quiero tocar, y es sumamente importante, es prácticamente las diferencias que tenemos entre los transformadores trial en aceite versus un trial versus aceite. Ya sabemos que los transformadores secos son menos dependientes de la obra civil, como lo mencionamos ya varias veces. El transformador, entonces eso es prácticamente pruebas que nos pueden dar riesgos de fuga, requerimos una obra civil que garantice los estándares de seguridad y obviamente la tecnología de inversión. Ya sabemos que el de aceite a lo mejor versus el de seco, la inversión inicial es menor, pero nos facilitaría a lo largo de la vida, que es el famoso OPEX, tener reducción de costos, y ahorita les comento un poquito de ese tipo de reducciones y en cuánto podríamos tener esa justificación de inversión del transformador seco. Entonces, dentro de la comparación que ya vimos, la ventilación natural o forzada es la tecnología que usamos para nuestro transformador seco. El aceite pues, usa todavía radiadores y paredes corrugadas. Esto en espacios, hablando de footprint, o en edificios, hablando del espacio, nos limita, ya que el transformador seco es más reducido, y el tema de los radiadores, por tener todo el tipo de paredes o ventilaciones, pues crece, y entonces nos limita muchas veces la maniobra en sitio. Entonces, haciendo una comparativa del transformador trial versus un transformador de aceite, tenemos un mayor CAPEX en el transformador seco y un menor OPEX en el transformador de aceite. Hablando en términos de CAPEX, quiero comentarles que nosotros podemos recuperar la inversión en 13.7 años, muy importante mencionarlo, ténganlo en cuenta todos, 13.7 años. Si dijimos que nuestro transformador seco tiene una vida útil de hasta 30 años, imagínense, nosotros tenemos la vida de 13.7 años y estamos hablando de 16.3 años de vida útil todavía, donde vamos a poder, obviamente ya recuperamos nuestra inversión, y ahora ven, pues obviamente trabajar todavía 16.3 años de vida útil de ese transformador. ¿Qué más beneficios tiene versus un transformador de aceite?
pues obviamente las precauciones especializadas para seguridad no es una preocupación, ya que tenemos un transformador que no es flamable, tenemos bajos costos de instalación, ya que nuestro diseño pues obviamente nos permite una instalación fácil y sencilla en sitio, tenemos mantenimiento reducido, y obviamente los mayores costos es en la instalación, y obviamente un transformador en aceite, pues por las capacidades, el movimiento, la obra civil especializada, por todo ese tema, pues tenemos que pagar más. Tenemos la parte del corto tiempo de libranza para el mantenimiento, o no, o digamos ustedes que están ahí en línea, es importante. Imagínense, los tiempos muertos incrementan esos costos de operación que muchas veces ustedes no están dispuestos a pagar. Entonces, es muy importante tener un corto tiempo de libranza para el mantenimiento, y así mismo también nosotros cuidamos ser más amigables con el medio ambiente. Tenemos el tema para tener menores descargas parciales. Ya mencionamos que las descargas parciales es importante no generarlas, ya que nosotros podemos decir que tenemos un equipo que genera menores descargas parciales hasta de 5 picocoulombs, cuando hay otros transformadores en la competencia que andan rondando entre los 40 hasta los 70 picocoulombs. Entonces, no podemos comparar esta tecnología, no comparamos manzanas con peras, entonces prácticamente es una tecnología muy buena que nos ayuda a hacer y tener menores descargas parciales. Es una solución ideal para la aplicación de interiores y también, ¿por qué no, de exteriores? Y obviamente es una oferta en tiempo de entrega reducido, porque lo que hemos logrado es colocarlo con los distribuidores en stock para tener un equipo de tiempo de entrega corto. Y esto, obviamente, todavía si le sumamos una palomita más, ser competitivos y también tener equipos conectables que nos permitan ser más eficientes con sistemas de monitoreo en tiempo real y que nos permitan tomar decisiones de verdad. Entonces, la comparativa de un transformador seco versus un aceite es prácticamente mucha diferencia. También tenemos la parte de las ventajas. Aquí quiero centralizar que parte de las ventajas, como lo mencioné, es la vida útil. 30 años versus un transformador de aceite que regularmente su vida es de 15 años en sistema. Entonces, si nosotros tenemos, obviamente, esa comparativa, estamos hablando de que a los 30 años vamos a poder seguir operando tal vez nuestro transformador cuando el otro ya requiere hacer un cambio. Y el espacio reducido creo que es una de las constantes. Nosotros cada vez en nuestros proyectos, cada vez observamos que los espacios donde colocamos nuestros trenes de distribución son más reducidos. Entonces tenemos espacios en las ciudades cada vez más limitados, cada vez tenemos edificios y cada vez tenemos más hospitales que buscan reducir espacio. Entonces, este tipo de tecnología también facilita esto. No dependemos del cambio de aceite, los riesgos de fugas de aceite, lo mencionábamos, también es nulo para nosotros. La instalación en la obra civil es más simple. El indicador de nivel de aceite, tampoco necesitamos nosotros colocar un indicador de nivel de aceite. Nosotros lo único que colocamos son nuestros relevadores de protección que nos indican cuando hay una falla en el sistema, un calentamiento. Entonces podremos inclusive colocar sensores de monitoreo inalámbrico en las fases de nuestros devanados de nuestro transformador, y podríamos estar monitoreando en tiempo real en sitio también nuestros transformadores. Entonces, válvulas de sobrepresión tampoco las tenemos, son nulas. Entonces, son las ventajas de un transformador en aceite. Esta oferta pasa a un tema muy importante que quiero mencionarles a todos ustedes. Nosotros con todos nuestros canales y distribuidores manejamos una oferta estándar que nos permite liberar en tiempo y forma todos nuestros proyectos hacia ustedes, dándoles un beneficios tangibles. Obviamente, este tipo de transformadores traemos un equipo de ingeniería atrás que pues nos da una oferta estandarizada para el mercado mexicano, con las capacidades de un mercado mexicano a nivel del mar, obviamente, o al nivel de la Ciudad de México. Garantizamos ese tipo de equipos. Actualmente se cuenta con un stock inicial en diferentes capacidades y relaciones. Ustedes, si tienen un proyecto, pueden ir prácticamente a revisarlo con cualquiera de nuestros distribuidores que estén dentro de este programa y obtener beneficios del mismo programa. Tenemos la posibilidad de tener un equipo de estandarización y de especificación que nos dé beneficios puntuales en nuestros proyectos, que también nosotros podemos garantizarles que están eligiendo el producto correcto. Y
¿por qué no dejar y retomar que las principales características que tienen esta oferta y que estamos buscando estandarizar tenemos un grado de protección IP31, es un gabinete obviamente que cuenta con la posibilidad de no tener corrosión en el ambiente. Entonces trae un IP31 que es equivalente a un EMA 1. El color es el RAL 7012, que es un equivalente a un ANSI 49. Tenemos la preparación ya para la conexión de las barras laterales, tanto de baja y media tensión, así como también la parte de la entrada de cables por la parte superior e inferior, muy bien estandarizado. El sentido, como lo mencionábamos de un inicio, sentido izquierda-derecha o derecha-izquierda, y tenemos capacidades que van desde 1500 kVA hasta 13.8, 23, 34 kVA a 480. Esta es nuestra oferta estandarizada de entrega rápida en stock que podemos brindarles a ustedes para que en sus proyectos sean más competitivos cada día. Entonces, espero puedan tomar en cuenta de estas características. Vean, aunado a eso, también en el slide mostramos cómo se ve la vista externa del producto y la vista interna, donde podemos ver los tabs y los diferentes devanados, tanto de nuestras barras y las conexiones. Es muy importante mencionar que también esta oferta de stock obviamente trae características como son las barras, como son las orejas de izaje, que nos permiten hacer una libranza tanto de nuestras plantas, después hacia los distribuidores en sus talleres y después hacia la obra civil, que les permite hacer una libranza donde no pierdan prácticamente nada de tiempo. Entonces, vean, es una oferta prácticamente de entrega rápida que les va a liberar un potencial en sus proyectos muy grande. Si pudiera definir en 6 características el transformador seco, pues podría decir que es una oferta totalmente estandarizada, que es amigable con el medio ambiente, que tenemos un alto nivel de eficiencia, tiempo de entrega muy corto, podemos liberar estos productos en stock con nuestros distribuidores, no perder tiempo. Tenemos conectividad superior, ya dijimos, podemos conectarnos a sistemas SCADA, sistemas de monitoreo, podemos conectarnos a un sistema local que nos permita activar los ventiladores, que nos permita ser más eficientes y que nos permita también ser más amigables con el medio ambiente, no producir tanto daño y incidentes de fuego o de arco eléctrico dentro de los devanados de nuestro transformador. Entonces, un equipo así pues nos permite ser muy competitivos en nuestro mercado mexicano, tanto para proyectos de edificios, proyectos automotrices o otro tipo de proyectos, hasta inclusive los aeroportuarios. En todos estamos inmiscuidos con el producto trial. Es muy importante mencionarles, y quiero mencionarles ir cerrando parte de nuestra plática del día de hoy. Las conclusiones de una oferta trial son sumamente importantes. El mensaje que queremos dejarles a todos ustedes y que se los lleven el día de hoy es que tenemos soluciones de distribución eléctrica primeramente seguros. Schneider siempre busca la seguridad en nuestros productos. Fáciles de instalar, comisionamientos fáciles, donde puedan obtener beneficios obviamente puntuales de OPEX y de CAPEX, ¿por qué no? Tenemos diseños para edificaciones comerciales e industriales de tiempo de entrega corto, equipos de media tensión y también de baja tensión que vamos a ir viendo a lo largo de las diferentes sesiones de entrega rápida. Y facilidad de especificación, selección y cotización 24/365. ¿Cómo es esto? Tenemos un equipo de especificación, un equipo de vendedores que están atrás de todos sus proyectos y les podemos brindar esos beneficios tangibles. Cumplimos las normativas mexicanas, tanto la NOM, la NEC, EUL, en base también a normativas tanto ISO y también las normativas europeas y las IEC. Entonces, cumplimiento de normativa también lo hacemos. Y entonces, ¿qué al final es la conclusión? Damos una solución completa para sus proyectos. Es lo que buscamos todos nosotros en cada uno de ustedes. Agradezco mucho el tiempo de todos ustedes. Creo que es tiempo de tomar un tiempo para responder sus respuestas. Es muy importante que por favor cualquier duda que tengan nos las hagan saber en este espacio que vamos a tener de 10 minutos, alrededor de 10 minutos,
para cumplir con el protocolo de tiempo. Es muy importante también nuevamente que puedan observar en la pantalla, están los códigos QR, tanto para México y Centroamérica. Estos QR son muy importantes ya que pueden registrarse al portal de contratistas, pueden obtener la presentación del día de hoy, pueden obtener el video de la presentación del día de hoy, pueden obtener la sesión pasada con la que si no pudieron entrar a la sesión pasada, donde hablamos de los tableros de media tensión, el SM6, nuestra subestación, pueden revisarlo en sistema y bajar nuevamente, y muchas más aplicaciones que les beneficien a ustedes como contratistas. Y voy a invitar nuevamente a Víctor aquí al panel para que pueda responder algunas de las preguntas en tiempo real. Si quieren seguir preguntando, vamos a tratar de darle un avance a sus preguntas. Todas aquellas que no se puedan contestar, les pido contacten a nuestros vendedores y nos las hagan llegar. Estamos dispuestos a contestarla. Entonces, muchas gracias, Vic. No sé si puedas nuevamente apoyarnos en contestar algunas de las preguntas. Claro que sí, Juan, muchas gracias por cederme la voz nuevamente y gracias a ustedes por todas las preguntas y dudas que nos están haciendo llegar, la verdad muy interesantes. Algunas de ellas evidentemente pues no las podemos contestar de inmediato, sí requerimos revisarlas un poquito más puntualmente, pero estamos trabajando en ello, ¿no? Voy a ir a la parte de preguntas y respuestas para contestar algunas y o compartir con ustedes algunas de las que estemos trabajando aquí. Ok. Hay una pregunta muy interesante que pregunta, ¿el nivel de operación metro sobre el nivel del mar es esencial para la selección de los transformadores? Sí, sí es correcto. Digo, esto es un tema que es esencial para los transformadores, al igual que para cualquier equipo eléctrico, porque recordemos que por altura, por el factor de la altura sobre el nivel del mar, podemos tener derrateo, ¿no? Podemos tener un derrateo en los equipos. Afortunadamente, estos transformadores están probados o pueden operar de manera continua y sin ningún detrimento en clase 17.5 kV hasta 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y en 24 kV y 36 kV hasta 2.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que estos equipos no se verán afectados en su operación o su rigidez dieléctrica no se verá afectada, por ejemplo, si nos instalamos en Ciudad de México, ¿no? Que pues, es un buen ejemplo de una ciudad que está en una altura inusual, como lo mencionan las normas, ¿no? Entonces, esto es otra de las ventajas del transformador trial con respecto a otro tipo de transformadores. Preguntaban por ahí si estos equipos se disponen o están disponibles, para operación exterior. Sí tenemos esa opción de operarlos de manera exterior o de tenerlos para instalaciones exteriores. De hecho, serían tipo IP45, los cuales pues ya son transformadores que pueden estar instalados en el exterior de una instalación, ya que pues bueno resisten o son aptos, su gabinete es apto para contener chorros de agua dirigidos desde cualquier dirección posible. ¿Ok? Vemos aquí. Comentaban hasta qué nivel de armónico máximo, o hasta qué factor K, podríamos tener estos transformadores. Nosotros lo podemos dar el trial hasta factor K13. Hasta factor K13 podemos tener este transformador. Nos hacen otra pregunta. ¿El concepto reversible de derecha-izquierda o izquierda-derecha cómo se realiza? ¿Solo si era el equipo o se requiere hacer algo más? Ok. Y esta pregunta es muy específica de la oferta ETS, gracias por preguntarla, Erika Speitia. Sí, en la oferta ETS, como se los comentó Juan, que es la oferta estandarizada, de transformadores estandarizados, el transformador que ustedes compren viene apto para poderse conectar de izquierda a derecha, es decir, del lado izquierdo del transformador el tablero de media tensión, del lado derecho del transformador el tablero de baja tensión o viceversa. ¿Cómo logramos hacer eso? Se tiene que modificar el arreglo de barras y conectores con el que cuenta el transformador o que vienen instalados dentro del transformador. Es un trabajo que se tiene que hacer en campo por personal técnicamente certificado
no necesariamente de Schneider, pero sí obviamente un personal que sea conocedor de un equipo y pues tenga las habilidades metalmecánicas para hacer el movimiento de esas barras. Todo está construido simétricamente, tanto las cubiertas externas, ¿no?, como las barras interiores para poder hacer el cambio, para cambiar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Ok? Retomando ese punto tomando ventaja de esta pregunta y que fue contestada con respecto a los transformadores ETS, ha habido muchas preguntas de cuál es el tiempo de entrega estándar de estos equipos, ¿no? Para transformadores especiales fuera de la oferta ETS, de la oferta estandarizada, el tiempo estándar va de entre 20 a 24 semanas, ¿ok? Para transformadores dentro de la oferta ETS, el tiempo de entrega es alrededor de 14 semanas, ¿ok? Y obviamente estamos teniendo una reducción significativa que parte del hecho de que esta oferta estandarizada pues cuenta ya con una ingeniería preaprobada, prefabricada, que está disponible en la nube, que ustedes pueden consultar en cualquier momento y que obviamente ya no nos va a requerir la intervención del departamento de ingeniería o de las áreas de ingeniería de las plantas, y por ende pues podemos dar tiempos de entrega mucho más rápidos, ¿ok? Preguntaban qué tipo de pruebas eléctricas se le tienen que hacer a este tipo de tableros, o perdón, de transformadores. Realmente son pruebas bastante comunes, ¿no? O sea, son las pruebas bastante comunes. Y se las quiero mencionar, las pruebas de rutina, y cuando me refiero a pruebas de rutina son aquellas que se le hacen a cualquier transformador fabricado y que se le hacen en nuestra planta filial. Se le hace la prueba de inducción de voltaje dieléctrico, la prueba dieléctrica de voltaje aplicado, la prueba de medición de pérdidas sin carga y sin corriente, la prueba de resistencia de aislamientos, la prueba de resistencia de vanados tanto de media como de baja tensión, se le hace la prueba de TTR o de relación de transformación y del grupo vector, y se le hace prueba de descargas parciales, ¿sale? Como pruebas especiales que no necesariamente hacemos de rutina, pero que ustedes pueden solicitar como un adicional o como un opcional, obviamente también con un costo adicional, se le puede hacer elevación de temperatura, se le puede hacer prueba de medición de niveles de ruido, se le puede hacer prueba de impulso eléctrico y se le puede hacer la prueba de cortocircuito. ¿Ok? Preguntaban por ahí que cuál era la recomendación, si era recomendable tener el transformador unido o adyacente al tablero de media y al tablero de baja tensión. Obviamente, pues esto es más que una recomendación, es una condición de instalación optimizada. Todo para cualquier instalación o proceso, el tener una huella o un footprint reducido, pues nos ayuda a liberar espacio que puede ser espacio productivo. Entonces, las subestaciones compactas, ¿no? Las subestaciones compactas que normalmente se están manejando en el mercado, donde tenemos el tablero de media tensión, el transformador y el tablero de baja tensión unidos en un solo tren y en un solo frente, pues obviamente coadyuva a tener esa reducción de espacio, ¿no? Entonces sí se recomienda, sí el espacio es tu prioridad, sí el liberar espacio para la producción es tu prioridad, se recomienda. Si no se tiene esa condición o los equipos por tu instalación o por tu necesidad o por tu interés los quieres tener separados, se puede hacer. Obviamente tenemos las conexiones por cable, tanto en media como en baja tensión, y pudiera ser el caso en el que tenemos el transformador en un sótano, ¿no? Alimentado desde una línea externa y posteriormente entregando energía a lo mejor a un tablero de baja tensión en otro cuarto o en un piso superior, ¿no? Realmente la instalación pues depende de tu proyecto, depende de tus necesidades particulares, pero pues tenemos las dos opciones afortunadamente. Hay muchas preguntas con respecto a si el transformador puede ser utilizado en ambientes salinos, en ambientes con ciertos ácidos o con ciertos óxidos, ciertos vapores. Sí, obviamente hay que hacer una revisión puntual,
pero su certificación E3, donde nos permite tener la operación de este transformador en ambientes altamente contaminados y con alta condensación de humedad, lo vuelve totalmente factible para que pueda estar operando sin detrimento en ese tipo de ambientes o en ese tipo de instalaciones. Esa es precisamente una de las ventajas que tiene este transformador y de la cual pues hemos estado haciendo mención constantemente a lo largo de esta presentación. Okay. Tiempos de garantía. Preguntaban por aquí tiempos de garantía y se me hace muy interesante también esta pregunta. Los transformadores trial, al igual que toda la gama de productos de Schneider, cuenta con una garantía estándar de 12 meses de fábrica. Ok, aquí podemos hacerles la mención que para estos transformadores, si ustedes usuarios, ustedes contratistas, ustedes instaladores, ustedes constructores, instalan el tablero y siguen la puesta en marcha y siguen el mantenimiento avalado por Schneider, se puede obtener una garantía de 5 años sin costo adicional. Obviamente necesitamos ser nosotros los que avalemos esta instalación, los que avalemos esta puesta en marcha, los que avalemos estos mantenimientos para poderles hacer esa extensión de garantía de hasta 5 años. ¿Ok? Dice, la oferta con salida de ducto barra, el transformador viene de México y el busway de Estados Unidos no. Una parte sí, el busway sí puede venir de Estados Unidos. Perdón, desconozco si hay alguna otra planta que haga busway, me queda claro que en Estados Unidos sí, pudiera ser que de alguna otra planta también, y los transformadores no vienen de México, los transformadores se fabrican en Francia, se fabrican en Polonia, y no recuerdo en qué otra planta se fabrican aquí, se fabrican en Schneider, pero no son fabricados en México. Obviamente, una compra conjunta de una aplicación donde tengas un transformador que venga de Polonia y un busway que venga de Estados Unidos, pues estará coordinada y estará manejada por el grupo de supply chain de Schneider para que ustedes tengan ambos equipos en el tiempo adecuado, en el momento adecuado, en las condiciones adecuadas. Ok. Preguntaban también con respecto a la conectividad, ¿no? Con respecto a la conectividad preguntaban qué elementos o parámetros pueden ser monitoreados y llevados a un sistema SCADA. Si partamos de lo básico, ¿no? Los transformadores, este tipo de transformadores secos y de la oferta Schneider normalmente vienen o cuentan con sensores de temperatura, con sondas de temperatura y un relevador de medición de temperatura. Entonces, estos relevadores, pues bueno, cuentan, si así se eligió, pueden contar con puerto de comunicación bajo un protocolo Modbus, donde pues podemos llevar esa información en SCADA. Obviamente, ¿qué nos está dando? Nos está dando la información de la temperatura de los devanados. Si le adicionamos, por ejemplo, los sensores inalámbricos de medición de temperatura o de puntos calientes en conexiones de cables, los sensores TH110 que mencionó Juan, podemos llevarte también esa información a un sistema SCADA si lo integramos ya en un sistema bajo esas condiciones. ¿A qué me refiero? El sistema SMD, que es el Substation Monitoring Device. El Substation Monitoring Device ya es una arquitectura que conjunta los sensores de medición de temperatura TH110 más un concentrador de señales del lenguaje de las señales de los sensores de temperatura que se llama Zigbee, más un PLC que hace los algoritmos y los algoritmos para la medición, interpretación y despliegue de las mediciones, y obviamente un HMI donde reflejamos de manera gráfica y de manera local las mediciones que estamos teniendo. Al contar ya con un PLC integrado dentro del SMD, el cual cuenta ya con un puerto Ethernet RJ45 y con un protocolo de comunicación Modbus, ya podemos llevar esa información a un sistema SCADA. ¿Ok? Entonces, el transformador realmente pues tampoco tiene muchas variables o más variables que medir, salvo la temperatura en sus conexiones y la temperatura en sus devanados. ¿Por qué? Porque este no es un transformador en aceite. Un transformador en aceite vuelve a tener también en ese sentido mayor complejidad. ¿Por qué? Porque
En un transformador de aceite también podemos medir temperatura del aceite, sobrepresión del aceite, nivel del aceite u otros factores que aquí no tenemos. Entonces, tenemos menos cosas de las cuales preocuparme con un transformador en resina. Buena pregunta esta. ¿Debemos tomar alguna consideración al momento de realizar o sugerir el cambio de un transformador de aceite a uno seco? No, no tendremos que hacer una consideración especial de manera general. Obviamente, si el punto donde vas a instalar el transformador seco es el mismo donde está instalado actualmente el transformador en aceite, pues probablemente tendríamos que revisar que pues, la base donde se montó el transformador en aceite coincida con la base o el tamaño que tiene el transformador seco únicamente. Pero si no nos estorban los diques de contención de aceite, si no contamos o no tenemos paredes laterales para contener explosiones, pues realmente no nos estaría afectando, ¿no? O sea, tiene que ser una revisión muy particular, pero de forma general no se requiere alguna situación especial para cambiar de aceite a seco, cosa que sí es al revés. Si queremos cambiar de seco a aceite, evidentemente tenemos que hacer toda la obra civil, ¿no? Todas las condiciones de construcción que requiere un transformador en aceite para poderlo colocar en lugar de uno seco, ¿no? Y volvemos al mismo punto, un transformador en aceite nos requiere unas condiciones de instalación mucho más complejas que las que podemos tener con un transformador seco. Una pregunta, ¿se altera el tiempo de vida de los transformadores en hoteles a pie de playa? No, volvemos a la misma explicación, al mismo concepto de E3. Debido a esta condición, pues puede estar en estos ambientes húmedos, en estos ambientes salinos. Evidentemente el envolvente pues también maneja un grado de protección adecuado. La envolvente del transformador se pinta bajo un proceso donde se hace una limpieza a profundidad para eliminar grasas y polvos en la lámina, donde se aplica un proceso de fosfatizado, el cual sustituye a un proceso de primer tradicional, que es ponerle una capa previa a la capa final de pintura. Esto se hace, Schneider lo maneja por medio de un fosfatizado, el cual obviamente es un proceso que añade cristales de fosfato sellando la lámina para evitar que haya una corrosión mayor, ¿no? Entonces realmente la lámina del envolvente también está apta para esos ambientes corrosivos o salinos o marítimos, por lo cual el transformador es apto para este tipo de operaciones. Me preguntan, coméntanos sobre el dispositivo de variaciones de TAP. ¿Es mecánico manual? ¿Cuántas variaciones cuenta y en qué porcentaje? Es mecánico, los TAP se cambian de manera mecánica. Obviamente pues, se desenergiza el equipo para poder hacer el cambio del TAP. Normalmente se cuentan con 3 arriba, 2 abajo, del rango de más o menos 5%.
Bueno, pues les agradezco muchísimo todas las preguntas que nos enviaron. Algunas no las pudimos contestar, evidentemente. Les pido paciencia, se las podríamos contestar de manera directa con los vendedores. Nosotros vamos a transferir estas preguntas a nuestros vendedores y pues bueno, estaremos apoyándolos para contestarlos lo más pronto posible. Yo les agradezco mucho su atención, les agradezco su apoyo y pues bueno, estamos a la orden para cualquier otra ocasión. Buena tarde. Muchísimas gracias, Vic. Increíblemente muchas preguntas que gracias a tu apoyo pudimos contestar y siéntanse en confianza de poder seguir contestando cada una de esas, de preguntar, y nosotros, créanme que lo que más nos interesa es poderles brindar el servicio y contestar todas sus dudas que tengan sobre esta oferta. Quiero tomar unos breves instantes para mencionarles que estamos muy agradecidos en este periodo donde estamos muchos trabajando desde casa. Espero que sus familias se encuentren muy bien